Cuando alguien tiene hipersensibilidad, significa que su sistema inmunitario ha reaccionado frente a algo de tal modo que le perjudica en vez de protegerlo. Existen 4 tipos de hipersensibilidad. En la hipersensibilidad tipo 1, las reacciones dependen de inmunoglobulina E, a veces se llama hipersensibilidad inmediata debido a que la reacción ocurre muy rápido, segundos o minutos. La mayoría de las reacciones alérgicas son de este tipo. Las alergias son reacciones frente a moléculas exógenas al organismo a las que mucha gente no reacciona, por ejemplo las que respiramos o ingerimos en la comida, picaduras de abeja, medicamentos, entre otros, provocando manifestaciones clínicas tales como ronchas y edema producido por una extravasación del plasma desde el vaso sanguíneo. También podemos sufrir reacciones alérgicas frente a cosas con las que entramos en contacto a través de la piel, como látex, lociones o jabones. En este caso el daño se produce en la dermis. Estas moléculas se llaman antígenos y cuando causan una reacción alérgica se llaman alérgenos, que pueden adoptar una forma localizada como la rinitis o reacciones anafilácticas. Una reacción alérgica ocurre en 2 fases, una primera exposición, sensibilización, donde no ocurre ningún tipo de reacción o síntoma, sin embargo, aparecen células de memoria, y una segunda de desencadenamiento. Las personas que reaccionan a los alérgenos, tienen generalmente una predisposición genética a hiperreaccionar a moléculas desconocidas, o alérgenos. Esto quiere decir que las personas tienen genes, que provocan que sus células de Helper, sean más sensibles a ciertos antígenos. Debido a que la producción de estas células, de Helper, tienen un componente genético, las alergias suelen ocurrir en familias. Supongamos entonces que una persona respira polen de algún tipo, y que sus células de Helper, por medio de sus receptores, se pueden unir a una molécula específica del polen, haciendo que esa molécula sea un alergeno. En primer lugar, el antígeno es capturado por células del sistema inmunitario, células de Langerhans, que se encuentran en las mucosas de las vías aéreas, y después, se dirigen a los nódulos linfáticos, y los presentan a las células de Helper que viven allí. Un proceso que ocurre independientemente de si la persona es alérgica o no. Las células de Langerhans y los macrófagos son ejemplos de células presentadoras de antígeno. Cuando la persona es alérgica, estas células también expresarán moléculas de coestimulación, las cuales son necesarias para construir una respuesta inmunitaria efectiva. Antes de que la célula T helper reconozca al antígeno, se le llama virgen. Cuando el T helper recibe el antígeno, también se une a la molécula coestimuladora. Ahora este se encuentra preparado, y el T helper virgen cambia. Por lo general, en la hipersensibilidad de tipo 1 se diferencia en una célula Th2. Esto ocurre en respuesta a varias interleucinas. Algunas interleucinas que influyen en esta especificación son 4, 5 y 10. Las células Th2 excitadas liberan su propia interleucina 4 y activan a las células B, las cuales se someten a un cambio de clase de anticuerpo, provocando que la célula B pase de producir inmunoglobulina M a E, los cuales son específicos del polen. Las células Th2 también liberan interleucina 5 que estimula la producción y activación de eosinófilos que degranula, y libera sustancias tóxicas que dañarán a las células invasoras o células huésped. Los anticuerpos C tienen gran afinidad por receptores de mastocitos, también llamados citotrópicos, añadiéndose rápidamente a la superficie de los mastocitos. El mastocito está listo para el combate y para la acción. De esta manera finaliza la fase de sensibilización. Supongamos que la misma persona respira polen después de unos meses, una segunda exposición. Las células inmunes, usando su memoria y su capa de anticuerpos, reconocen al antígeno. Se necesitan 2 o más antígenos unidos para entrecruzar los anticuerpos, inmunoglobulina E, que señaliza al mastocito para degranular, y liberar varias moléculas proinflamatorias que causan los efectos visibles en una alergia. La histamina se une a los receptores H1 provocando contracción muscular alrededor de los bronquios, encogiendo las vías respiratorias, y dificultando así la respiración. Además, la vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos provoca edema o urticaria. Además de la histamina, los mastocitos liberan otros mediadores proinflamatorios. Algunos activan eosinófilos y proteasas que cortan grandes proteínas en pequeños péptidos. Los efectos de estas moléculas se llaman reacciones de fase temprana, y ocurren minutos después de la segunda exposición.
También hay reacciones de fase tardía, las cuales ocurren 8 a 12 horas después de la segunda exposición, donde incluso más células inmunes, como Th2, eosinófilos y basófilos son reclutados en el sitio donde se encuentra el alérgeno. Esto se debe a citoquinas, leucotrienos y moléculas proinflamatorias producidas durante la fase temprana. Dos leucotrienos, LTB4 y LTC4 pueden causar contracción del músculo liso y daño al epitelio como la histamina. También pueden atraer células inmunitarias, como los neutrófilos, mastocitos y eosinófilos a su ubicación, incluso después de la desaparición del alérgeno. Muchas personas con reacciones alérgicas experimentan síntomas leves, como urticaria, eczema, rinitis, e incluso asma. Sin embargo, ciertas personas al exponerse a una gran carga de alérgenos específicos, como picaduras de abeja, al ingerir mariscos o cacahuates, pueden tener una alergia muy grave y potencialmente mortal. El aumento de la permeabilidad vascular junto con la constricción de las vías respiratorias puede ser grave, suficiente como para que el cuerpo no pueda administrar la cantidad adecuada de sangre rica en oxígeno a los órganos vitales, como el cerebro, desencadenando una condición conocida como shock anafiláctico. El tratamiento para la hipersensibilidad tipo 1 implica una variedad de medicamentos. Los antihistamínicos bloquean los efectos de la histamina, reducen la permeabilidad vascular y la broncoconstricción. También hay corticosteroides, que son utilizados para reducir la respuesta inflamatoria, así como la epinefrina, que puede ayudar a la vasoconstricción y prevenir el shock anafiláctico. En caso de una reacción de hipersensibilidad grave que requiera esteroides o epinefrina, es muy importante obtener atención médica debido a que las reacciones generadas pueden ser serias, y algunas veces pueden mejorar ligeramente antes de empeorar nuevamente.